de mayo, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Andrés Michelena, secretario nacional de Comunicación. El proyecto de reforma a la Ley de Comunicación enviado a la Asamblea Nacional por el presidente de la República recoge consensos, plantea debates y propone lo unánime: suprimir la Supercom como brazo ejecutor de sanciones administrativas a la libertad de expresión. También estará Gustavo Ullal, presidente del Consejo de la Judicatura, con su réplica al asambleísta interpelante Esteban Bernal sobre los concursos para jueces y fiscales, las sanciones administrativas por error inexcusable y la injerencia del Ejecutivo en la Administración de Justicia. Y además, Ana Galarza, asambleísta de Creo por Tungurahua, el incumplimiento de la Ley de Movilidad sobre controles migratorios y sus efectos en la inseguridad fronteriza por infiltraciones del crimen transnacional organizado. Vamos a revisar este tema. El precio del petróleo, que había venido subiendo en las últimas semanas, se mantiene al alza, pero sin llegar aún a los niveles de la bonanza. Ayer los ministros de Hidrocarburos y Finanzas mantuvieron una reunión donde revisaron los ingresos petroleros y analistas creen que los recursos todavía son insuficientes, que servirán más bien para pagar deudas del Estado a contratistas y proveedores. Los datos oficiales de este lunes muestran que el precio del petróleo WTI de Estados Unidos se mantuvo en $70.90. Con esta cifra, según el registro de Petroecuador, el crudo nacional se cotiza a un promedio de $61. La tarde de este lunes, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García, se reunió de manera privada con Richard Martínez, ministro de Finanzas, y José Augusto, secretario de Planificación y Desarrollo, para analizar las cifras del sector. Gracias a este incremento en el precio internacional del crudo, con el presupuesto calculado con un barril de $42, queda un excedente de aproximadamente $19. José Hidalgo Payares, de la Corporación de Estudios para el Desarrollo Cordes, dice que esos recursos sirven ahora para pagar las deudas petroleras. El gobierno acumuló deudas con las compañías petroleras privadas en los últimos años, y ahora una de las primeras obligaciones que tiene que pagar cuando el precio del petróleo se está recuperando es justamente con esas petroleras. Augusto Tandazo, analista petrolero, afirma que si el gobierno continúa con el mismo nivel de gasto en la administración pasada, no habrá precio que alcance. Comerme no hasta el último centavo de dólar que tengo, sino hasta lo que no tengo. Por ejemplo, tiene usted una compañía petrolera como la del Ecuador, Petroamazonas. Todos los últimos 5, 6, 7 años de cosecha no le dieron su plata. Entonces, tiene deudas gigantescas. Ha quebrado a medio sector de empresas que ofrecen bienes y servicios. Este martes, el ministro del ramo, Carlos Pérez García, informará a los medios sobre el estado del sector hidrocarburífero. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. El modelo económico de socialismo de Estado, aplicado por Rafael Correa, sin que conste en la Constitución ni en el ideario de Alianza País, sino en la agenda de los difuntos comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez, se quedó llanta baja con la caída del precio del petróleo. Este repunte del crudo tiene visos de estabilidad y mejora por las sanciones de Estados Unidos a las ventas de petróleo de Irán, segundo exportador de la OPEP, y por inéditas sanciones que se aplicarían a Venezuela, uno de los principales abastecedores de Estados Unidos. Todo esto con miras a rentabilizar el petróleo de esquistos producido con altos costos por empresas americanas. Sin embargo, dado el nivel de endeudamiento del Ecuador y los despilfarros en el gasto público que no paran, solo será un alivio y no una vuelta a la bonanza lo que pueda darse. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El presidente de la República, Lenín Moreno, envió ayer a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de reforma a la Ley de Comunicación. Este proyecto propone suprimir a la Supercom, así como las sanciones administrativas a la responsabilidad ulterior, que según los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador, son de competencia de la función judicial. Andrés Michelena, secretario nacional de Comunicación, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, buenos días, gracias por la invitación.
Bueno, yo creo que es un momento importante e histórico para el país. A 3 días de cumplir un año de gobierno, el presidente honra su palabra. Y honra su palabra desmontando esta vez a todo un aparataje construido por el presidente Correa para callar a la prensa, para ocultar los actos de corrupción que hubo en los 10 años de gobierno y obviamente para declarar como enemigos públicos a los medios de comunicación. Hemos pasado en un año de la mordaza al diálogo, del atropello al respeto absoluto de los derechos, de la mentira a la verdad, de la decencia. Ahora vivimos en un año totalmente democrático. Yo creo que esto es parte de este proceso de reinstitucionalización del país, estimado Alfredo. La supresión de la Supercom que propone el presidente en su proyecto responde a un amplio consenso. De hecho, actualmente la Supercom ya no funciona, pues el presidente dispuso que cese la persecución contra medios y periodistas y ciudadanos. Además, lo han pedido el Consejo de Naciones Unidas para Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado ecuatoriano ponga su legislación en conformidad con los tratados internacionales ratificados por el Ecuador. ¿Por qué no se pone primero la ley en conformidad con estos tratados y luego se debate el paquete completo de reformas? Bueno, este ha sido un compromiso, Alfredo, un diálogo abierto, transparente, sincero con todos los sectores que involucran la ley de comunicación. Y el presidente pidió un tiempo establecido. Apenas me posicioné en el cargo, pidió que se haga de la forma urgente y profunda una reforma. Este es un primer debate que ponemos a disposición de todos los medios de comunicación, de la sociedad entera. Creo que estos 10 años nos llevan a tener un debate importante. Nosotros como gobierno planteamos un insumo con cambios estructurales importantísimos en la propuesta de la reforma a la ley, que pasa de un proceso controlador que sanciona y vulnera la libertad de expresión a un proceso donde se respeta absolutamente la libertad de expresión. Hay que tomar en cuenta, Alfredo, que la libertad de expresión es importantísima para la estabilidad democrática de un país y que los derechos humanos de los ciudadanos se protejan, y no esta vez a través de una Supercom, de una mal concebida Supercom, que lo único que hizo es sancionar a los medios de comunicación y lo que menos se preocupó es de proteger los derechos de los ciudadanos. Por eso hemos propuesto que la Defensoría del Pueblo no acoja las funciones de la Supercom, sino que haga lo que tiene que hacer, que es defender los derechos humanos. Para eso está concebida la Defensoría del Pueblo. Por esto insisto, Alfredo, este es dentro de un proceso de reinstitucionalización del presidente al Estado. Precisamente eso está clarísimo. Es tan claro que, como usted lo ha dicho, es un primer debate, pero esto ya lleva un año y es el tiempo que se tomó una ley tan compleja, puesto que hay muchos aspectos en la ley, no solo lo que se refiere a la libertad de expresión. Pero lo que se refiere a la libertad de expresión tiene esta demanda del Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos, y entonces resulta que sería en ese sentido un proceso urgente. Esta primera parte, antes de entrar a un debate mucho más amplio que profundice todas las reformas que se deben hacer. Y Luis Fernando Torres, asambleísta PSC, integrante del CAL, al respecto señaló. Veamos. Pero más allá de eliminar la Supercom en el proyecto que envía el presidente, ojalá también le deje a la comunicación como derecho y no como servicio público. Escuché estos días que igualmente van a eliminar las famosas normas deontológicas, que son una especie de normas éticas que se encuentran en la Ley Orgánica de Comunicación para abrir conflictos entre los ciudadanos y los medios. Y de esos conflictos se aprovechaba la Supercom, una autoridad administrativa burocrática, para convertirse prácticamente en juez y sancionar una disputa que solamente debió haber sido resuelta por un juez de derecho. Para poner en conformidad la legislación nacional, hay que derogar también la enmienda constitucional que declaró a la comunicación un servicio público. ¿No es esta otra razón de peso para separar del paquete a la Supercom, puesto que ahora mismo, por ejemplo, el Consejo de Participación se vería abocado a nombrar un nuevo superintendente y en la práctica no tendría sentido hacer ese nombramiento? Este es un paquete de reforma integral a la ley de comunicación, Alfredo. El proceso de enmienda a la Constitución obviamente no le compete a esta ley. Sin embargo, el presidente, en el marco del respeto absoluto de todos los derechos y en conformidad a la legislación internacional, ha propuesto que se haga una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que la Corte Interamericana nos diga si la normativa de la comunicación como servicio
público está en contra de las convenciones internacionales. Nosotros esperamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos responda e inmediatamente la legislación ecuatoriana tiene que acatar las normas internacionales. Este es un proceso de reforma integral hasta ese sentido, Alfredo, que el presidente en la transitoria número 1 de la ley incluso propone ya la venta de paquetes accionarios también de los medios incautados que tiene el gobierno a su disposición. Es parte de un proceso integral, Alfredo. Sin duda hay muchas cosas que van más allá de esta ley, como también la posible inversión de los empresarios en otros, la participación de los empresarios de la comunicación en otros negocios. Eso está en el marco de las enmiendas que hizo el presidente Correa. Como en algún momento me decía un colega suyo, pero podemos hacer lo mismo que hizo el expresidente Correa. Esa es la gran diferencia de este gobierno, Alfredo. Este gobierno respeta absolutamente la Constitución, los derechos y los procesos a seguir. Y lo que se ha buscado justamente con este primer debate de la reforma a la ley de comunicación es que existan estos aires de libertad, para que podamos exponer las ideas que sean necesarias. Pero estamos conscientes que este proyecto es un gran avance. Es un gran avance que va más allá de controlar y sancionar a los medios de comunicación, dejar que los medios de comunicación cumplan con su papel, que es también ser parte de la gobernabilidad de este país y que los seres humanos y los ciudadanos de a pie tengan en la Defensoría del Pueblo su protección, no a nivel de sanción. Respecto a la venta de los medios incautados, fueron los medios incautados al Grupo Isaías. Para el efecto sería necesario reformar también las disposiciones constitucionales y legales que limitan el acceso privado a los medios. ¿Qué se propone al respecto? Porque eso es importante, no solo tiene que ver con la ley de comunicación, sino también con otras disposiciones. Bueno, respecto a la ley hay un artículo que me imagino que iba en contra de los medios de comunicación grandes, nacionales, donde se prohibía la inversión extranjera en los medios de comunicación nacionales. En este sentido, nosotros en la reforma que hemos enviado a la Asamblea eliminamos este artículo donde la inversión puede venir. O sea, la inversión extranjera puede venir y en ese caso permitiría que los medios de comunicación... Bueno, pero esa reforma estaría legitimando, por ejemplo, algo que ya se hizo, que es la compra del diario El Comercio por un grupo extranjero. Bueno, aquí no tratamos de legitimar ninguna acción que haya hecho como lo hizo el gobierno anterior de Rafael Correa. Nosotros estamos poniendo las cartas sobre la mesa para que los procesos de medios de comunicación sean totalmente equilibrados. Por eso hay un artículo incluso donde nosotros conceptualizamos, Alfredo, cuáles los objetivos y la responsabilidad de los medios de comunicación públicos, privados, ciudadanos y comunitarios. Pero también hay, Andrés, hay un problema, es la restricción que se impuso a que solamente se tenga como único negocio. Si un privado resuelve tener un medio de comunicación, solo puede tener ese negocio. No puede tener ni un puesto de sándwiches de chancho, no digo nada, absolutamente nada. Lo cual, Alfredo, también el presidente está consciente de ese inconveniente. Son dos reformas que no van en esta ley porque violarían en la Constitución. El uno es lo que habíamos hablado del servicio público y justamente el segundo que imposibilita a los empresarios de comunicación a que tengan otro tipo de negocios. Las dos consultas, se hará una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos para que ellos definan si estas dos acciones de la Constitución ecuatoriana violan o no están dentro de las convenciones internacionales de las Naciones Unidas. Lo que hemos hecho con esta reforma es enmarcar todos los procesos de la libertad de expresión para que vayan de acuerdo a la normativa internacional y a los principios constitucionales del Ecuador. Por eso le explicaba anteriormente, incluso en el tema de la conceptualización de los medios de comunicación, es importante lo que también está proponiendo el presidente de la República, que los medios de comunicación privados, públicos, ciudadanos y comunitarios tienen sus objetivos propios. Es por eso que aquí también nacerá la normativa de cómo deben funcionar los medios públicos al servicio del ciudadano, donde el ciudadano y a través de un consejo editorial múltiple, donde el Estado no prime, no como ahora, no como hizo la época de Rafael Correa, donde eran unos medios de comunicación del partido, del gobierno. Estos son medios públicos al servicio ciudadano. Y también deja la posibilidad de que si existen medios de comunicación institucionales públicos, también los exista, pero que sea transparente, como ha dicho el presidente. Hagamos las cosas diciendo la verdad, actuando. Bueno, y más que nada, lo más importante es lo que usted decía al inicio, ¿no? De que no se hagan las cosas tal como lo hicieron antes, porque muchas veces esa es la tentación. Se violan los derechos humanos y se cree defenderlos con la violación de otros derechos. Hay que seguir pues el debido proceso. Andrés Michelena, secretario de Comunicación, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Buenos días.
este fin. Son las 7 de la mañana con 16 minutos ya. Vamos a una pausa. Al regresar está en nuestros estudios Gustavo Yalke, el presidente del Consejo de la Judicatura. Vamos a hablar sobre los concursos para jueces y fiscales, las sanciones por error inexcusable. ¿Hay injerencia de la Presidencia de la República en la administración de la justicia? Lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. El asambleísta Esteban Bernal, uno de los solicitantes del juicio político al Consejo de la Judicatura, refiriéndose al examen especial de Contraloría sobre los concursos para jueces y fiscales organizado por ese Consejo, indicó lo siguiente. Veamos. Es un informe en el cual se determina claramente que existe injerencia en la justicia ecuatoriana. Ustedes pueden ver que en este informe se determina que los fiscales generales, fiscales provinciales, habrían sido electos o elegidos y dado nombramiento a aquellos que habrían obtenido puntajes inferiores. ¿Qué es lo que dijo el doctor Yal? Que tiene una certificación de la Contraloría General del Estado. Hay que recordarle al Consejo de la Judicatura que los informes de Contraloría tienen 4 elementos: observaciones, recomendaciones, conclusiones y responsabilidades. Si la Contraloría no les ha dado responsabilidad, eso no exime que el contenido del informe se mantenga. Es decir, la observación de que llevaron adelante concursos amañados, concursos que lamentablemente no responden a los puntajes que habrían determinado a quienes deben ganar. Gustavo Yalke, presidente del Consejo de la Judicatura. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, muy buenos días y gracias por la invitación, un espacio que creo que es de justicia para aclarar algunas cosas. En efecto, que la Contraloría no determinó responsabilidades penales, ni civiles, ni administrativas, dice el asambleísta, pero sin embargo que formuló observaciones que en la Asamblea generan responsabilidades políticas. Su réplica. Cuánta falsedad, estimado Alfredo. Un juicio político debe ser un ejercicio democrático, válido para el Ecuador, para elevar los estándares éticos en la práctica política. Para eso, interpelantes e interpelados tenemos que actuar sobre la base de la verdad y no tratar de engañar absolutamente a nadie. Aquí se ha dicho que la Contraloría General del Estado habría determinado responsabilidades al Pleno del Consejo de la Judicatura. Ahora se dice que no, se ha cambiado el argumento. Pero vamos a ir en orden con los temas jurídicos, Alfredo. En primer lugar tenemos el artículo 73 del Código Orgánico de la Función Judicial, que determina que los informes de la Escuela de la Función Judicial de Talento Humano son vinculantes para el Consejo de la Judicatura. Esto quiere decir que el Consejo de la Judicatura, si modifica los informes que vienen de Talento Humano o de quienes manejan el banco de elegibles, entonces sería responsable el Pleno del Consejo. Esto no ha ocurrido. El Consejo ha respetado los informes vinculantes de la Escuela y de Talento Humano. Aquí se ha dicho, Alfredo, que la Contraloría ha determinado que ha habido concursos amañados. Esa es otra falsedad, porque en ninguna parte del informe se dice que los concursos han sido amañados. No, no hay ninguna observación a los concursos. El asambleísta Bernal ha engañado a la opinión pública diciendo esto, y creo que también al Consejo de Participación Ciudadana, que ha dicho que hay concursos amañados en función de ese informe de Contraloría, que no dice aquello. Los concursos se hicieron y terminaron perfectamente dentro de las normas. Es el manejo del banco de elegibles que es criticado y observado por Contraloría y que determina responsabilidades a quienes manejaron el banco, porque sus informes son de obligatorio cumplimiento para el Consejo de la Judicatura. Es por esa razón que la Contraloría no determina responsabilidades para el Pleno del Consejo y en efecto emite esta certificación de que no existe ninguna responsabilidad ni penal, ni administrativa, ni civil, y por lo tanto tampoco podría haber ninguna política. Pero bajo las órdenes en contra del Consejo de la Judicatura actúa las personas que ven el banco de elegibles, ¿depende de quién? ¿Del Consejo o no? En este caso en particular, el banco de elegibles nos manejaba la Fiscalía General del Estado, porque fue un concurso que organizó además el Consejo Transitorio anterior a este Consejo de Judicatura. Pero, preciso, ni siquiera la Contraloría dice que en el concurso hubo algo irregular. Lo que dice es que en el manejo del banco, que por cierto, Alfredo,
En este tiempo se han hecho, en estos últimos 5 años, alrededor de 850 nombramientos de fiscales. Y la Contraloría observa 33 nombramientos. No debería haber ninguno irregular, estoy de acuerdo con eso, pero determina claramente quiénes son los responsables y le insisto, la normativa establece que los informes de la escuela y de talento humano son vinculantes para el Consejo de la Judicatura. El Pleno hubiera sido responsable si modifica aquello. Se determinan responsabilidades para quienes manejaban el banco, principalmente los funcionarios de la Fiscalía, que eran quienes manejaban el banco de ese concurso en particular. Ahora bien, vemos otro Alfredo, aspecto, sobre la injerencia de la Presidencia de la República en la Administración de Justicia, ejercida a través del secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera. El asambleísta Esteban Bernal precisó lo siguiente, veamos. Aquellas cartas del doctor Alexis Mera que remitió a los jueces de Portoviejo para que efectivamente apliquen la sentencia acorde a su criterio, y si fuese lo contrario pediría al Consejo de la Judicatura que sean destituidos. Si eso no es una injerencia en la justicia ecuatoriana, es lamentable. No hay que irse a estudiar en Harvard para entender que el abogado del Estado no es pues el secretario jurídico de la Presidencia quien ejerce una presión política sobre los jueces, sino más bien por el contrario, es el Procurador General del Estado. Por eso se le ha convocado al doctor Alexis Mera. Su réplica. con todo gusto voy a responder aquello, Alfredo, pero para terminar el primer punto quiero decir lo siguiente. El tema es aún más grave que lo que se ha dicho y hecho en relación al examen de Contraloría. En el juicio político se han adjuntado una serie de pruebas que supuestamente sustentan que tenemos responsabilidades en el informe de Contraloría. Se adjuntan, Alfredo, una serie de matrices como anexos al informe de Contraloría. Y en este adjunto, que se presentó con la firma de responsabilidad del asambleísta Bernal y del asambleísta Tello, aparecen los nombres de los vocales del Consejo de la Judicatura. Aparecen aquí los nombres de los miembros del Consejo de la Judicatura. Entonces, nosotros al recibir la notificación de la Asamblea Nacional con estos anexos bajo la firma de responsabilidad del asambleísta Bernal y de Tello, hemos pedido a la Contraloría que nos certifique estos documentos. Y la Contraloría nos responde lo siguiente, nos dice que estas copias que ha presentado el asambleísta Bernal y el asambleísta Tello no corresponden al documento que reposa en Contraloría y que por lo tanto este documento presentado por los asambleístas es un documento falso, estimado Alfredo. Así no se hace política distinta. Algunas personas quieren darse a conocer con estos elementos, tienen el derecho a darse a conocer, pero no mintiendo, no con documentos falsos. Esto, según el Código Orgánico Integral Penal, Alfredo, se denomina uso doloso de documento falso. Está inserto en el juicio político con las firmas de respaldo y responsabilidad de los asambleístas Tello y Bernal. Quizás ahora dirán que no sabían, pero usted, Alfredo, que es abogado, sabe que la ignorancia no excusa de responsabilidades. Así ahora, no sobre se hace el asunto política. de Alexis Mera. Muy bien. Este aspecto es extremadamente grave y lo pondremos en conocimiento de las autoridades judiciales. Y para terminar la idea, Alfredo, esto es una falta de respeto a la Asamblea Nacional, a los asambleístas. La forma de respetar a la Asamblea es llevarle documentos verdaderos, ir con la verdad. Esto es una falta de respeto a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Fiscalización y yo diría incluso al propio movimiento político al cual se pertenece, porque lo deja absolutamente en mal predicamento este tipo de prácticas. Sobre lo que mencionan en relación a la carta del doctor Alexis Mera. Él está convocado a la Asamblea Nacional, él responderá por sus actos ante la Asamblea el próximo día lunes. Pero debo decirle también que en el mismo juicio político el asambleísta Bernal dice que se ha presentado un alegato por parte del doctor Alexis Mera en esos procesos judiciales en la ciudad de Portoviejo.
el Pleno del Consejo de la Judicatura, en estricto respeto del principio de independencia judicial interna y externa, no se pronuncia sobre alegatos que las partes procesales inserten en los juicios. Para eso están los jueces, que son los que deben determinar la pertinencia o no de dichos alegatos. Pero dicho sea de paso, Alfredo, debo decirle que en estos 5 años y medio en los que yo he ejercido la presidencia del Consejo de la Judicatura, el doctor Mera ha presentado 4 quejas contra jueces. Ninguna ha significado ninguna destitución a ningún juez, y de las cuales 2 fueron declarados inocentes los jueces y 2 recibieron sanciones menores. Y en el caso en cuestión, ningún juez fue sancionado. Gustavo Yal, presidente del Consejo de la Judicatura, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Buen día. Estefi. 7:30 de la mañana, vamos a una pausa con ustedes. Al regresar estará Ana Galarza, asambleísta de Creo por Tungurahua. La inseguridad en zonas fronterizas, cómo reforzar los débiles controles migratorios. Manténgase en nuestra sintonía. Ana Galarza, asambleísta de Creo por Tungurahua, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie, buenos días a todo el Ecuador. Buenos días. En su ciudad, en Ambato, la muerte de un taxista conmocionó al país entero, conocemos ya la historia, y usted en la asamblea, al pedir un cambio en el orden del día, se refirió a ese caso al hablar de la ley de movilidad humana. Días después de la muerte del taxista, no se conocía de dónde era el asesino. ¿Por qué un caso como este le hace llamar la atención a las autoridades sobre el control de movilidad de extranjeros que entran al país? El Ministerio del Interior y la Unidad de Controles Migratorios son las autoridades competentes para dar cumplimiento a la Ley de Movilidad Humana en el artículo 85 y 86, donde se establecen los requisitos para que los extranjeros puedan solicitar la residencia temporal o permanente en territorio ecuatoriano. Nosotros queremos que las autoridades de control den cumplimiento a la Ley de Movilidad Humana, en concordancia al artículo 9 de la Constitución de la República del Ecuador, que habla de la igualdad de derechos tanto para ecuatorianos como para extranjeros que se encuentren en territorio nacional. ¿Pero qué significa que se cumpla la seguridad? ¿Qué significa que se cumpla ese artículo 85 y 86 para que la gente sepa a lo que usted se está refiriendo? Ahí se habla de los requisitos. Del artículo 85 habla de obtener una residencia temporal en Ecuador. Para ello se requiere el certificado de antecedentes penales del país en el cual residía en los últimos 5 años, y hay algunos otros. ¿Por qué usted dice que no se está cumpliendo con la ley? No se está cumpliendo con la ley porque habían pasado varios días del asesinato del señor taxista y no sabían de qué país de procedencia tenía quien apuñaló 10 veces a un taxista. Yo no quiero decir que todos los extranjeros necesariamente estén ligados a la delincuencia, porque comprendemos que muchas personas tienen un éxodo masivo de Venezuela o de Colombia por la inseguridad que se vive en esos países, y queremos que Ecuador siga siendo un país seguro y de paz, y por eso es que queremos que se dé cumplimiento a la normativa respectiva. Queremos que se revisen los antecedentes penales del último país en el que han vivido los últimos 5 años, como establece la Ley de Movilidad Humana en los artículos que ya mencionamos. También en el numeral 3 y numeral 4 de estos mismos artículos dice que no debe ser considerado una amenaza o riesgo para la seguridad interna según la información que dispone el Estado ecuatoriano. Y además del que tenga También la acreditación de medios de vida lícitos que permitan la subsistencia de la persona y su grupo familiar conviviente conforme a la ley. Es decir, hay algunos otros requisitos que constan en estos artículos del 85 y el 86. Pero ¿qué ha pasado con los controles, por ejemplo, de revisar si es que vienen con un certificado de antecedentes penales del país del cual residían en los últimos 5 años? Solamente para culminar una partecita, hay personas que, como las fronteras son abiertas en nuestro país, no hay control migratorio, como se ha podido apreciar, aprovechan el anonimato para delinquir, hacer daño a nuestros conciudadanos. Ecuador es nuestro hogar, los ciudadanos son nuestra familia, tenemos derecho a saber quién está ingresando a nuestro hogar a compartir con nuestra familia, y eso es lo que tiene que dar cumplimiento las autoridades de control, y está claramente establecido en la Ley de Movilidad Humana. Queremos fiscalizar
fiscalizar el cumplimiento de la normativa para de esa manera, al menos de parte del legislativo, cumplir con nuestro trabajo de velar por la seguridad de nuestros conciudadanos y también, por supuesto, de las personas que vienen a compartir con nosotros desde otros países. Ellos también merecen tener seguridad por la igualdad de derechos que establece la Constitución de la República del Ecuador. Claro, y en esa línea, en la marcha que se organizó en Ambato, había gente con carteles diciendo deportación de extranjeros con antecedentes penales, pero el hijo del taxista cruelmente asesinado decía incluso que no quiere que este caso pueda fomentar la xenofobia. Entonces, su pedido no afecta de ninguna manera la situación actual de ciudadanos extranjeros que son acogidos en Ecuador, que cumplen con la ley, que tienen residencia aquí o que están huyendo incluso de los conflictos en sus países y que Ecuador los recoge. No, no afecta en lo absoluto los derechos de los extranjeros que han decidido hacer patria junto a nosotros, de los extranjeros de bien, de los extranjeros que no deciden delinquir en contra de los ecuatorianos que les han extendido una mano amiga comprendiendo la crisis humanitaria que están atravesando en su país, Venezuela. Crisis que ya debería ser reconocida por el Estado ecuatoriano y que no lo hace porque tenemos una canciller de la República que está dedicada a hacer campaña a la presidencia de la ONU y quiere cuidar sus votos, y por eso vemos que hasta ahora no hay un pronunciamiento del Ecuador como país rechazando estas pseudoelecciones presidenciales que se dieron en Venezuela. Le preguntaba eso último porque la Defensoría del Pueblo se pronunció, también hizo referencia a su pedido y exhortaba a las autoridades del Estado y a la Asamblea en particular para que, y decía, que en el ejercicio de sus atribuciones evite la adopción de medidas que puedan promover discriminación, xenofobia y, por el contrario, que se generen políticas acorde a los estándares internacionales y constitucionales de derechos humanos. Y dijo también que el vincular la presencia de personas de otras nacionalidades con el incremento de la inseguridad resultaría a todas luces, dice, discriminatorio y xenófobo y que contradice el artículo 11 de la Constitución. ¿Se está cumpliendo con lo que dice la Constitución? Nosotros no estamos incentivando la xenofobia, estamos incentivando la seguridad nacional. Seguridad nacional, que es trabajo del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, de la Cancillería. Como sabemos que esas tres carteras de Estado han estado absolutamente descuidadas y podemos apreciarlo con los resultados de la crisis en la frontera norte, el legislativo tiene que cumplir con su trabajo. Si la Defensoría del Pueblo no quiere defender a su pueblo, ellos tendrán que responder ante sus declaraciones. Nosotros lo único que pedimos es que se cumpla la ley, porque nos guste o no nos guste, hay una ley de movilidad humana, hay un artículo 9 que habla de la igualdad de derechos y también de obligaciones que tiene que ser cumplida y nosotros estamos para dar cumplimiento a la normativa. Para que se cumpla esa ley, ¿es necesario que se adopten otras medidas de seguridad? ¿Cómo cuáles? ¿Por qué? Porque la Defensoría, cuando hace alusión a la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos humanos, los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, dice, bueno, allá hasta nos hicieron algunas recomendaciones del comité donde dice que el comité le dice al Estado parte que adopte todas las medidas necesarias, incluidas las reformas legislativas, para asegurar todos los trabajadores, a los migratorios, sus familiares, tanto documentados como indocumentados, que se hallen dentro de su territorio o que sean sometidos a su jurisdicción, sin discriminación de los derechos reconocidos por la Convención. Entonces, ¿qué medidas se podrían adoptar a favor de la seguridad que estén de la mano con lo que dice la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos? Simplemente dar cumplimiento a lo que está establecido en la Ley de Movilidad Humana. Hay muchos extranjeros que tienen toda la capacidad de aportar con nuestro país, pero también hay el caso de los que aprovechan el anonimato para hacernos daño. Lo único que queremos es saber a quiénes les estamos dando la bienvenida a nuestro país. Ese es el derecho que tenemos como ecuatorianos y aquí estamos para defender a los ecuatorianos y también a los extranjeros, porque por lo que hace un minúsculo grupo de extranjeros que hacen daño a nuestros conciudadanos, se afecta quizá el prestigio, la honra del resto de hermanos venezolanos, colombianos, que están haciendo las cosas bien en nuestro territorio. Queremos que esas personas que les hacen quedar mal por una parte y que asesinan a nuestros ecuatorianos, roban a nuestros ecuatorianos, no estén en territorio ecuatoriano. ¿Y quiénes son los responsables de que se cumpla esta ley que usted alega? Pues no se está cumpliendo, lo que hace falta es que se cumpla para que se den esos controles, porque ustedes como legisladores justamente
efectivamente tienen que vigilar la legislación, el cumplimiento de esa legislación y también a quienes están sujetos al control político de la Asamblea. Si se está inobservando la ley, si no se está cumpliendo con esta ley, ¿qué es lo que corresponde o les corresponde a ustedes también como asambleístas entonces? Nosotros como asambleístas aprobamos el cambio del orden del día para que se exhorte al Ministerio del Interior y también a las unidades de control migratorio que den cumplimiento a lo que está establecido en la Ley de Movilidad Humana. Necesitamos también que el país ponga de parte y controle de cumplimiento a la normativa, y quienes deseen estar en nuestro país reconozcan que hay una Constitución, que hay normativa que tiene que ser cumplida si es que desean estar en territorio ecuatoriano. Es la posición de Ana Galarza, asambleísta de Creo por Tungurahua, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Estefan. Y así concluimos esta emisión, como siempre, agradeciéndoles a ustedes por su confianza y sintonía. Alfredo, contigo nos volvemos a encontrar mañana. Mañana continuamos rayando a la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.